¿Qué tal, familia? Me da muchísimo gusto hoy en esta mañana estar con cada uno de ustedes ahí en casita, en la oficina, en el automóvil, en la cocina, en el desayuno, en el escritorio, donde tú estás teniendo este tiempo que apartas en el devocional. El devocional, un tiempo para escuchar la voz de Dios, aprender lo que Dios quiere hablarnos en este día. Y este día es un día muy especial porque está con nosotros alguien que ha marcado mi vida, alguien que es uno de mis grandes tesoros que Dios me ha dado. Yo siempre le he dicho que ella es la niña de mis ojos, es Y la mi favorita. la favor de la única, ¿verdad? Carolina está conmigo. Carolina ella es mi hija. Carolina, me da mucho gusto que estés con nosotros en este devocional. Pues muchas gracias por invitarme, muy contenta de estar en casa. Me encanta estar aquí contigo y aprender de ti. Cuéntanos un poquito qué estás haciendo actualmente, dónde estás y cómo está todo. A ver, cuéntame. Pues bueno, yo vivo en la ciudad de Mérida, una ciudad súper caliente, ahí tienen su casa. Mi esposo y yo tenemos 2 hijos, André y Aitana, son unos chiquillos bien traviesos, pero ahí vamos. Y bueno, nos dedicamos a la decoración de interiores, mi esposo y yo pusimos una empresa, trabajamos lo que es el enequén, que es una fibra yucateca, y también trabajo en una ONG cristiana que se llama One Hope. One Hope está en 130 países. La visión de One Hope es llevar la palabra de Dios a cada niño y a cada joven en todo el mundo. Y a mí me corresponde llevar todo el tema que es América Latina, con el equipo de América Latina. Prácticamente estás trabajando con jóvenes actualmente. Sí, yo trabajo con jóvenes, me encanta, de verdad es que me encanta mi trabajo, soy muy bendecida en eso. Trabajo con jóvenes, los capacito para que ellos puedan regresar a su iglesia local y ayudar a la visión que tiene su iglesia local y ayudar a la visión de One Hope. Wow, me da muchísimo gusto. Bueno, pues vamos a comenzar. Como ustedes saben, estamos en la serie Iglesia, vuelve a mí. Y hemos estado tocando prácticamente un solo versículo con el cual hemos sacado más de un mes. Tantas enseñanzas, porque nos encontramos prácticamente en un momento en el que el pueblo de Dios se había alejado de Dios. Habían sido esclavos, ese, se habían apartado de la misma presencia de Dios. Y Dios escucha la oración de uno de los grandes reyes de aquella época, que era el rey Salomón, hijo de David, quien construye el primer templo físico aquí en la tierra. Y después de haberlo construido, Dios le dice que Dios tendría misericordia sobre su pueblo. Si el pueblo eh, hiciera 4 cosas importantes. Dice, si mi pueblo se humilla, ora, dice, busca mis rostros y se aparta o se aleja de sus malos caminos. Durante todas las semanas anteriores hemos estado hablando de estos 4 temas. Dice, si estas 4 cosas suceden dentro de mi pueblo, aquellos que le conocemos, que somos sus hijos, sucederán 3 cosas importantes que vamos a estar hablando durante estos días contigo, Caro. La primera dice, si mi pueblo, dice, yo oiré desde los cielos, yo perdonaré sus pecados y yo sanaré su tierra. Si el pueblo se humilla, ora, busca su rostro y se aleja de sus malos caminos, lo primero que Dios dice es, yo oiré desde los cielos. Estamos en tiempos donde las personas pensamos que Dios ya no nos escucha. Yo recuerdo que en una etapa de mi vida yo pensaba, cuando era niño, yo pensaba que Dios tenía tanto trabajo en todo el mundo, el universo y tantas cosas que hacer, que no iba a tener tiempo para escucharme, O que no era tan importante o que no era tan tu importante petición, la ¿no? petición, porque había cosas muy importantes. O a veces pensamos también que, a veces pensamos que eh, eh, nuestras oraciones no pasan del techo porque soy tan indigno. No soy digno de Él porque mi pecado hace que no me pueda acercar a Él. Sin embargo, aunque somos pecadores, Dios nos ama y nos invita a acercarnos a Él a través de la oración. La Biblia nos enseña en el Salmo 34:7, dice, claman los justos y Jehová oye y los libra o los libera de todas sus angustias. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
si oramos cada uno de nosotros con esa humildad que hemos aprendido, quebrantando y reconociendo que somos pecadores, Dios va a responder siempre todas y cada una de nuestras peticiones. Él siempre responde según su voluntad, según su sabiduría y según su soberanía. Caro, tú trabajas con jóvenes y hemos platicado porque hoy cada día más los jóvenes se alejan de Dios en todo el mundo. Tú trabajas, creo que para América Latina, con jóvenes. ¿Qué pasa con los jóvenes que no quieren acercarse a Dios, o que piensan que Dios no los escucha, o que están buscando personas que los escuchen? ¿Y cómo está la situación con la juventud hoy en día? Híjole, ese es un tema creo que muy fuerte, porque a veces el sentirse escuchado, el sentirse oído, les da identidad. Yo puedo, se sienten importantes, ¿no? Y me ha tocado, quiero contarte algo que yo les cuento siempre a mis alumnos de Cultívate, que es esta pasantía que hacemos para poderlos entrenar e ir a sus iglesias locales. Les pongo siempre este ejemplo. Un día fuimos a la plaza con mi hijo. Mi hijo tiene 3 años y estaba obsesionadísimo con un muñequito que subía y bajaba y a todos lados del muñeco. Fuimos a la plaza, no sé qué pasó, pero desapareció el muñeco. Y mi hijo entró en desesperación, se puso a llorar, entre que yo no le entendía, entre que no sé qué. Me dijo, ma, perdí mi muñeco. Yo dije, compro otro, busco otro y ya, pero lo resolvemos. Fue tanta su frustración de que yo no lo escuché, que nunca lo había visto llorar tan mal. Y creo que eso pasa cuando no nos sentimos escuchados o cuando alguien no nos escucha, hay una frustración. Y por eso llegamos a que otras personas o que otra gente de influencia nos escuche y no sea la persona correcta. Termino súper rápido esta historia. Me desesperé, como mamá me desesperé porque él seguía llorando, buscando que yo lo escuchara. Y me dijo, ma, ayúdame, dile a Jesús que me ayude. Y ahí capté, me agaché y le dije, André, ora y dile a Dios que te ayude. ¿Dónde dejaste tu muñeco? Y ahí el chiquito, o sea, papi, no me acuerdo, mi muñeco, no sé qué. Eso me rompió a mí el corazón y dije, sí es cierto, cualquier cosa que hay en tu corazón, Dios siempre va a estar ahí. Y por eso yo pongo este ejemplo, porque es un niño que estaba buscando su muñeco y a veces dices, Dios, hay guerra, hay mil cosas, porque yo soy importante. Pero este ejemplo que me dio mi hijo me marca muchísimo la diferencia y es lo que tratamos en One Hope de enseñarles a ellos. Son escuchados, son importantes y son parte de la iglesia. Bueno, algunos, los que son parte de la Claro. iglesia, hay otros que no, porque ustedes están alcanzando a jóvenes que no conocen al Señor. Hay 3 cosas muy importantes que yo quiero. Muchas veces pensamos que Dios no nos escucha porque somos insignificantes y no somos tan importantes. ¿Cómo nos vemos delante de Dios? Esto es algo muy importante. ¿Cómo te ves delante de Dios? ¿O por qué te ves que eres insignificante o no eres lo suficientemente importante? La segunda cosa es que lo que tú haces no tiene valor alguno. Y tal vez Dios esté ocupado más en cosas que tengan un valor mucho más grande. Porque a veces hemos perdido, y tú dijiste hoy algo un poquito sobre la identidad, hemos perdido nuestro valor en sí. Buscamos nuestro valor en las personas. El hombre, el ser humano, tiene necesidades básicas y una de las grandes necesidades del hombre es la afirmación, el ser afirmado. Cuando somos afirmados, somos aceptados. Y cuando somos aceptados, nos sentimos seguros en Él. Cuando estamos seguros, nuestra vida empieza a tener un significado. Y cuando nuestra vida tiene significado, nuestra vida tiene dirección y tiene un fila correcto. Esto es muy importante. O sea, nos sentimos insignificantes, sentimos que lo que nuestras peticiones o lo que hacemos no tiene valor. Y la tercera, que es muy importante también, es que no queremos acercarnos a Él porque hay pecado en nuestra vida. Dice la Biblia, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero me encanta 1 de Juan capítulo 1 versículo 9.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios no nos está ignorando. Dios no está tan ocupado como las personas para no escucharnos. Dios está ahí. Lo único que Él busca es que te acerques, pues, confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Caro, ¿puedes despedirnos? ¿Qué nos puedes decir hoy con respecto a tus propias experiencias que tú has tenido en tu vida al ser escuchada por Dios? Ahorita que estabas hablando, me acuerdo mucho, no sé si tú te acuerdas, cuando éramos chicos, agarró un día mi papá una hoja y nos dijiste, escribe cómo crees que Dios te ve, cómo es que Dios te ve, ¿no? Híjole, yo escribí 1000 cosas, ¿no? Y dije, Dios me ve chica, porque soy chiquita, soy una niña de poca estatura. Y empecé a escribir un buen de cosas, pero eso me ayudó a darme cuenta de mi realidad, ¿no? Y bueno, a lo largo de mi vida, creo que 30 años de cristiana, 30 años como hija de pastor, puedo decir que Dios es padre. Dios no es un Dios abuelo. Tienes que tener tú tu propio encuentro con Dios, tienes que tener tú tu propio proceso y tú tener esta comunicación para que Él te escuche. Esto es muy importante. Buscad a Dios mientras puede ser hallado. Que tengas un excelente día. Que Dios te bendiga.